Un momento. Un momento, jóvenes. Sí, estamos ya en la segunda parte. Muy bien, sí. Entonces, esto es lo que quería compartir en la segunda parte. Vamos a la segunda parte, ya a lo que es a la patología médica de la gestación. Bien, veo que preguntas. ¿En qué grado se usa antibiótico terapia? Hay preguntas puntuales que están haciendo con respecto a los desgarros. Definitivamente cualquier tipo de desgarro debemos tener las mismas consideraciones que para una endometritis, ¿no? Para una cesárea. Debe haber antibiótico terapia profiláctica, debe haber hacer antisepsia, debe haber técnica adecuada. Yo diría que de cajón, en todas estas formas de episiotomía debe emplearse antibióticos. Pero, a ver, en un primer grado, ¿qué es lo que tenemos en la, qué es lo que tenemos en la vecindad de la flora anal? Anaerobios facultativos. Anaerobios facultativos y gran negativos que están saliendo en la deposición. Entonces, estas zonas pueden contaminarse. Por eso se exige que una paciente que ha tenido parto vaginal, perdón, una paciente que ha tenido su desgarro de segundo o tercer grado, parto vaginal, tenga que hacerse, pues, ¿no? Después de cada vez que se vaya a ocupar a defecar, se haga una limpieza prolija con agüita, jabón, sí, secarlo bien, porque puede haber contaminación. Sin embargo, acá hay una particularidad muy, muy importante. Si comparamos una cicatriz en el cuero cabelludo en la misma paciente, hecha el mismo día, y un desgarro de segundo grado en la vulva perine, desgarro en el cuero cabelludo, desgarro en la vulva perine, la misma extensión, la misma profundidad, ¿sí? Segundo grado, eh, la cicatriz que va a tener una mejor recuperación pronta y muy buena es la de vulva perineo. Una mujer con adecuado eutrofismo, alimentación sana, el desgarro del segundo grado en la vulva vagina va a cicatrizar mejor que el cuero cabelludo en un menor tiempo y con un mejor resultado. ¿Por qué? Biológicamente la vulva perineo se ha preparado mejor en el tiempo para que tenga una mejor y pronta recuperación en comparación a otras partes del cuerpo humano. Eso justificaría por qué hay una buena recuperación en esta zona, frente a lo que es la humedad vaginal, frente a lo que es la presencia vecina del ano con todos sus patógenos. Eso no significa que uno no tenga que dejar de, pues, de prestar importancia a la limpieza, a limpieza cada vez que uno se va a ocupar, ¿no? Se descuida, no, tiene que, tiene que continuar durante todo el tiempo que tenga esa cicatriz, ¿no? Pero lo cierto es que sí, van muy bien, van muy bien y no requieren pues mayor intervención farmacológica, dar pues antibiótico de amplio espectro, no. Casi siempre en un desgarro de tercer y cuarto grado, casi siempre en un desgarro de tercer y cuarto grado, indicamos para gran positivos una cefalosporina, cefazolina, puede ser, y uno para gran negativos anaerobios como es metronidazol. Casi siempre va esa asociación cefazolina, metronidazol o cefazolina, clindamicina para evitar minimizar la contaminación en los desgarros de tercer o cuarto grado. Acuérdate que no podemos emplear ciprofloxacino. Está contraindicado en las mujeres que van a dar de lactar. ¿Sí? Entonces casi siempre esa es la medicación que se deja en estos desgarros de tercer o cuarto grado. Primero o segundo grado, dado que no afectan la mucosa, no llegan a la vecindad del ano, todavía son posibles que con medidas locales como limpieza, asepsia, antisepsia, no requieran antibiótico terapia. Bien, otra pregunta que me hacen es con respecto a la hemorragia postparto. La definición de hemorragia postparto por vía vaginal cambia si se realiza episiotomía. No, se contempla que un parto normal con o sin episiotomía está bordeando el volumen de los 350 a 500 centímetros cúbicos. No hay un cambio especial
para el volumen de hemorragia posparto estimadas si le haces una episiotomía. No hay ningún cambio. Se estima que esté por encima de más de 500 con o sin episio, ya es hemorragia posparto. Bien, ¿alguna última pregunta, algunas preguntas más? Ya para irnos de lleno a esta miscelánea grande de qué es patología médica de la gestación. Ahí tenemos muchas patologías que vamos a abarcar, así, pepitas que les va a ser de mucha utilidad. Nos vamos de lleno en la patología médica de la gestación. Ahí vamos a hablar de seguro de lo que es la RPM, de lo que es la amenaza de parto pretérmino, de lo que es la hiperimesis gravídica, de lo que es la diabetes gestacional, de lo que son las infecciones, ¿sí? Ahí tenemos a las itus y otras infecciones que son también relevantes a hablar, es la de VIH y SIDA, que si están haciendo preguntas, todos los años están preguntando, ya es una frecuencia establecida, una preguntita al menos de lo que es VIH en la gestación. Todo eso la vamos a tocar en esta parte, en esta última parte, y nos vamos ya lleno. Bien. Entonces, tenemos lo que es RPM. La ruptura de las bolsas colemnóticas que ocurre de las 22 semanas hasta una hora, incluso le han dado concepto de tiempo, hasta una hora antes del trabajo de parto. ¿A qué se denomina esto? Esto es ruptura prematura de membrana, RPM. Y la RPM puede darse en dos momentos. La RPM puede ser en pretérminos. A ver. La RPM puede ser, perdón, en productos a término y en pretérmino. En los RPM a términos es el más frecuente, y los pretérminos, si bien son en menor proporción, son los más complicados, con mortalidad perinatal elevada. ¿Sí? Para tenerlo claro. El tiempo que se produjo la RPM hasta el momento de parto, ¿a cómo se denomina esto? Desde que se produjo la RPM y se produce el parto, eso es el periodo, ¿a qué se llama esto? Periodo de latencia. Sitio de implantación más... Ah, esto se coloca. Esto es, de implantación está mal. Esto sería sitio más frecuente donde se produce la RPM. El lugar más frecuente donde se produce la RPM es en la vecindad del cervix. Se habla de un término llamado RPM alto. Genera mucha discusión el RPM alto, si existe o no existe. Lo cierto es que la rotura de bolsas se da pues en la zona vecina al orificio cervical interno. Cervix. Es el RPM por edad gestacional más frecuente, produciéndose el parto antes de las 24 horas. Eso es lo que quería completar de lo que estaba mencionando acá arriba. El RPM más frecuente es el RPM a término. El parto, en el 95% de los casos, ocurre antes de las 24 horas. El parto vaginal ocurre de manera espontánea antes de las 24 horas en más del 95% de los casos de la RPM. ¿Sí? Muchas veces los médicos de antes, profesores, decían, ¿no?
Cuando tengan un caso de un RPM de 38, 39 semanas, no hagan nada. Solito va a empezar el parto. Y en efecto, solito empezaba el parto antes de que cumplieran 24 horas, pero medicina basada de evidencia se encontró que aumentaba significativamente el riesgo de amnionitis o endometritis o septicemia materna. Entonces ya no tiene sentido esperar que el RPM por sí sola puede desencadenar el parto en la gestación a término, sino de entrada provocarla, de entrada inducir el parto. Principal complicación inmediata de la RPM, complicación inmediata. Cuando se rompen las bolsas y está medianamente avanzado por esa solución puede salir, puede haber como complicación un DPP. La descompresión brusca del útero puede llevar a un desprendimiento prematuro de placenta o puede llevar a un prolapso de cordón umbilical. Sean en complicaciones inmediatas. Y como complicación mediata, ahora sí, esta sí es la más célebre. Es de causa infecciosa. Esto puede llevarle a una corioamnionitis, El diagnóstico preferente es por clínica. La especuloscopía lo evidencia más el test del hecho la prueba del helecho y la prueba de nitracina. Entonces, cuando quieres hacer el diagnóstico de RPM, el básico es la clínica. O sea, la paciente va a venir con la típica historia de que ella, casi siempre los cuadros de RPM ocurren curiosamente de noche, cuando estaban durmiendo. No es que se golpearon la barriga, no es que en ese momento estaban empujando de más, no. Casi siempre la historia es la misma. Ellas estaban descansando, durmiendo en su cama y de pronto notaron que se mojaron, ¿no? Prontamente se llenó la cama de líquido y era la ruptura de bolsas. Lo segundo es que al percatarse de esta pérdida de líquido espontánea, conforme se fueron incorporando, fueron al baño, notaron que perdían más líquido y que este tenía un color claro en su sábana, en sus truzas, y tenía un discreto olor a lejía. Entonces la paciente se moviliza al hospital y nosotros al colocar el espéculo le pedimos que haga un pujo, la maniobra de Valsalva. Le pedimos que haga la maniobra de Valsalva, que puje o tosa, y nosotros al ver la pérdida espontánea de líquido que sale por el orificio cervical, ya hacemos el diagnóstico de una RPM, ¿no? Ya está el diagnóstico de una RPM 90% de sensibilidad. Pruebas complementarias a esto clínicamente, tenemos el test del lecho, que consiste en tomar un poquito de ese líquido que es expulsado, al colocar el espéculo, lo tomamos con un hisopito, le extendemos una lámina porta y visualizamos a microscopía y vamos a ver la forma de árboles de tipo helecho, perdón, hojas tipo helecho. Y el otro es en la prueba de nitracina o papel tornasol. ¿En qué consiste eso? El pH del líquido amniótico tiende a ser alto, ¿no? Por encima de 6, 6,5, 7 de pH. Mientras que el pH vaginal es ácido, 4,5, 5,1 es un pH ácido. Al salir el líquido amniótico, cambia el pH vaginal y nos hace pensar con justificada razón que esto es, pues, por una RPM. Bajo esto pueden dar falsos positivos. Pueden dar falsos positivos para el test del lecho o el papel tornasol o nitracina. ¿Qué condiciones pueden dar falsos positivos? Puede ser el moco cervical,
malísima suerte, sangre, incluso el semen puede dar falsos positivos. Así que se exige, leucorrea también. La leucorrea, el descenso de la mujer, puede dar falsos positivos, dar falsa lectura del té de leche o nitracina. Eso hay que tenerlo presente. De esto hemos hablado ya, tratamiento del RPM pretérmino. La corticoterapia antenatal es betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 veces. Esto entre la semana 24 a 34 semanas. Eso es de primera elección. De segunda elección podría ser dexametasona, que sería 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 veces. La antibiótico terapia profiláctica para RPM contempla la siguiente: las primeras 48 horas es ampicilina, 2 gramos cada 6 horas, EB, más eritromicina, 333 miligramos, bioral cada 8 horas. Las primeras 24 horas. Luego, del segundo al séptimo día, es amoxicilina, más eritromicina. Esto es antibiótico terapia profiláctica, no es antibiótico terapia de tratamiento de infección. Esto es profilaxis. La antibiótico terapia profiláctica ha mostrado que disminuye el riesgo de aparición de endometritis, de corionitis. Además, permite dar o prolonga el periodo de latencia. Es un beneficio clínico demostrado, así que la antibiótico terapia es razonable en pacientes con RPM. Pero cuando ya hacen infección, se complican las cosas, ahí pasamos a otro esquema, porque ya estaríamos frente a una corioamnionitis. La neuroprotección fetal consiste en dar sulfato de magnesio, endovenoso, ataque 4 gramos, mantenimiento 1 gramo por 24 horas entre la semana 24 a 32 semanas. ¿Sí? Y el esquema es el mismo para tocólisis y para profilaxis y tratamiento de la eclampsia. Muy bien, vamos a lo que es la RCU. ¿Qué es RCU? En nuestro medio la definición peruana es cuando el ponderado fetal está por debajo del percentilo 10 esperado para la edad gestacional. O sea, para esa edad gestacional, el feto debe tener un peso, según tablas biométricas, esperado. Cuando ese producto está por debajo del percentilo 10, el percentilo esperado, se dice que estaría frente a un RCU. Sin embargo, en otros países toman, por ejemplo, vamos a ver en este caso de Estados Unidos, ellos usan el percentilo 3, por debajo del percentilo 3 en Estados Unidos. Son más sensibles son más sensibles y específicos. En nuestro país, al usar el percentilo 10, puedo yo atrapar, cuando yo uso el percentilo 10, puedo yo atrapar a los que son restricción de crecimiento intrauterino reales, como también a este producto con este concepto, pequeños para edad gestacional, que son aquellos pequeños
pero que son normales. ¿Cómo es eso? Su desarrollo neurológico, conductual, las metas que se quiere que desarrolle el bebito en su desarrollo a los 3 meses, 6 meses, 9 meses, son iguales que los bebitos que nacieron con buen peso. Simplemente que este es más pequeñito en comparativa. Y eso tiene que ver un componente constitucional. Constitución física. Es lo que dicen, sin ofender a nadie, sin ánimo de ser el popular bebé chato, ¿no? El bebito se ha quedado chato, pero él sigue siendo vivo, avispado, como los demás. Mientras que en RCU es aquel que no logró su potencial de desarrollo. Y acá hay una cosa importantísima. La definición actual de RCU dice que es aquel feto que no ha logrado completar el desarrollo de su potencial genético. ¿Sí? Y con ese potencial genético te ponen aquí en autos en lo siguiente, que ese feto debe haber no solo ganado peso y talla en masa y músculo, sino que también en desarrollo neurológico, ¿no? Desarrollo neurológico, funciones neurológicas superiores. Entonces, este niño, este feto, este recién nacido, probablemente va a tener taras consecuencias, ¿no? A mediano y largo plazo, en la medida que tan grave o tan intenso haya sido esa restricción. Bien, esto es para mencionar con respecto a esto de RCU, ¿sí? Cositas pepas que tiene que saber. Bien, vamos a esa tablita, las tablitas son importantes, ayudan a saber. El inicio del RCU es tipo 1, es temprano, antes de que se cumplan las 20 semanas. Y en el RCU es tardío, tipo 2. Casi siempre en la vecindad de las 28 semanas. El RCU tipo 1 se le conoce como el simétrico y el tipo 2 es el asimétrico. Simétrico, sí. Aquí lo que vamos a ver que el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, la longitud femoral, todas están reducidas, todas. Todas están reducidas. Mientras que en el RCU tipo 2, el diámetro biparietal está ok. La longitud femoral está ok, pero la circunferencia abdominal está disminuida. Aquí podemos decir que este es pequeño en todo, por eso es residuo simétrico, y el asimétrico es el que ha crecido, pero se ha quedado flaco. Eso está mejor, que se ha quedado flaco. Claro, este tolera mejor la hipoxia. Como se ha desarrollado desde muy tempranamente con ese déficit, tolera mejor la hipoxia, pero es el más complicado en su desarrollo. Este no tolera la hipoxia, sucumbe prácticamente. Este puede hacer DIF tipo 2 y puede entrar en sufrimiento fetal agudo, el tipo 2.
El tipo 1 está asociado a un componente, a ver, si no es un componente congénito cromosómico, el tipo 2 de lejos que está asociado a uno de los problemas que está fuertemente asociado es trastorno hipertensivo en embarazo, preeclampsia, nutricional. ¿Sí? Así está asociado. Los criterios para hacer la distinción entre uno y otro toman en cuenta, pues, ¿no? Las definiciones de tipo 1 y tipo 2. Y además, una altura uterina y peso materno estacionarios en 2 o más controles prenatales. 2 controles prenatales donde nosotros veamos que la altura uterina y el peso materno están estacionarios, debo sospechar en RCU. Debo sospechar en RCU. Y ahí me ayudan mucho las tablitas, la gráfica esta de la curva de altura de ganancia y peso, me ayuda de sobremanera notable. Criterio ecográfico. Este es el de más utilidad. Es el de más utilidad. De hecho, permite no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento. Hablo en particular, fue el tema de pregunta, de la ecografía Doppler. La ecografía Doppler. Entonces, hoy la ecografía, además de darme las medidas y permitirme la comparación con diversas tablas de ganancia y peso, hoy por hoy, la ecografía Doppler, sobre todo, me permite no solo establecer el diagnóstico, sino cuál sería el tratamiento adecuado. ¿Sí? Hay tablas muy buenas, por ejemplo, de la USOC, International Ultrasound Obstetrics and Gynecology, y de la WORMED, de la Fundación de Medicina Fetal, del MFM, que hablan incluso de hasta 5 categorías. Más yo haría explicando la categorización Doppler, porque este es un sistema que se está reactualizando cada cierto tiempo, y lo que sí debe quedar así puntual, pepita, para ustedes es que el Doppler es el examen de elección para hacer la distinción de qué tipo de residuo y qué tratamiento va a ser importante. Entonces vamos a poner acá elección. Claro, la sospecha es clínica, nadie lo duda. La altura uterina, el peso materno, nadie lo duda. Pero el Doppler va más allá porque me va a dar detalles muy finos. Y el tratamiento de RCU puede ser parto vaginal o puede ser la cesárea. Casi siempre en el tratamiento podemos apelar, ¿no?, a la monitorización intraparto. Si nosotros vemos ahí la presencia de DIPS tipo 2, si no, es posible el parto vaginal. Pero no tomen como una regla definitiva. En todo caso, es una opción que tiene que hacer individualizando el caso. No todos los RCU terminan en parto por cesárea, como también lo otro es cierto, no todos los RCU van a ser desaceleraciones, van a ser
anormalidades de trabajo de parto. Definitivamente, si nosotros vemos que es una paciente que tiene buenas condiciones, un bicho favorable, buenas condiciones para el parto, una prueba de entrada importantísima es hacerle un test estresante, buscando si hay signos de insuficiencia placentaria. No lo hay, me es más afín poder darle una prueba de parto, permitirle la prueba de parto vaginal. Esto a través, ¿no?, del monitoreo continuo. La ausencia de tipo 2, un CCT negativo, excelente. Me dice, oye, sí va a tolerar trabajo de parto. Pese a que es RCU, ese efecto tolera la hipoxia que está viendo ahí, o aún todavía la placenta permite, pues, ¿no?, darle aporte al feto y no lo va a deteriorar más. Entonces, eso al respecto. Ahora, otro detalle que me dice ahí, ya, preguntas que me han hecho. Doctor, ¿podría repetir la asociación del RCU tipo, a ver, ¿qué tipo es? Tipo 1. El RCU tipo 1 se asocia a afectaciones, a problemas cromosómicos, congénitos y de carácter nutricional. También podemos poner ahí, me olvidaba, congénito, si no es congénito adquirido por una infección, ¿no? Ahí entraba lo que es el fenómeno TORCH, infeccioso. TORCH. Podemos alegar ahí también el fenómeno TORCH. Muy bien, pregunta de esa tablita, pregunta de esto y lo anterior, hemos sacado acá varias bellas pepitas. Muy bien, vamos a la siguiente.